¿Alguna vez has visto a una niña hacerle una señal a un perro policía, como si ambos se entendieran sin decir una palabra? En una estación llena de gente, una simple mirada cambió el destino de 3 vidas. Lo que parecía un gesto inocente, en realidad, era una llamada de auxilio que nadie más vio, excepto él. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El aire de la mañana en Madrid-Barajas tenía ese rumor que solo los viajeros entienden. Un latido constante, mezcla de motores, pasos y anuncios lejanos. Cada historia que comienza aquí es un reencuentro con uno mismo, murmuró la voz del narrador en el fondo, como si hablara para quien todavía no sabe que algo grande está por suceder. Bajo el techo de cristal, la luz se filtraba suave, dorando las maletas, los rostros cansados y los sueños que esperaban su turno. Javier Morales caminaba entre la multitud con la mirada fija, su uniforme de seguridad impecable, la radio colgada del cinturón, el gesto de quien prefiere el orden al ruido del mundo. A sus 48 años, había aprendido a reconocer el silencio antes de un problema. Hoy, sin embargo, había algo distinto. Un perro policía, Sombra, tiraba del arnés con una insistencia poco común. Javier se agachó, acarició el lomo del animal y susurró: «Tranquilo, compañero. No hay nada fuera de lo normal». Pero Sombra seguía mirando hacia la zona de embarque, como si algo invisible lo llamara. Entre los pasajeros, una niña de unos 8 años, delgada y con una trenza mal hecha, sostenía una pequeña mochila azul. Sus ojos claros recorrían el lugar con una mezcla de miedo y determinación. Se llamaba Ana, aunque nadie allí lo sabía. Junto a ella, una mujer elegante de unos 60 años, doña Elvira, la apretaba del brazo con dulzura forzada. «Camina, mi vida, el vuelo no espera», dijo, sin mirar atrás. Había en su voz algo tenso, algo que intentaba sonar materno sin lograrlo. Cuando pasaron frente a Javier, el perro gruñó bajo. Apenas un sonido, pero suficiente para que el guardia levantara la vista. Los ojos de la niña y los suyos se cruzaron un instante. Fue un segundo, nada más. Pero en ese segundo Javier vio algo que no esperaba. Miedo y esperanza mezclados. Ana levantó levemente la mano y, con 2 golpecitos rápidos sobre su muñeca, hizo un gesto extraño, casi imperceptible. Javier frunció el ceño. Ese patrón. 2 golpes cortos. Uno largo. Lo había oído antes, muchos años atrás, en los entrenamientos con su antiguo superior, don Emilio. Era una señal de auxilio. Elvira notó el movimiento y empujó suavemente a la niña hacia adelante. «No te entretengas, Ana». Pero Javier ya no podía apartar la mirada. La escena le quedó grabada como una fotografía. Sombra tiró otra vez del arnés, olfateando el aire con insistencia. Javier sintió cómo algo antiguo despertaba en su pecho. Un eco de los tiempos en que su mentor le decía: «Un buen soldado escucha con los ojos». Ansek tomó el intercomunicador, fingió revisar un protocolo y observó discretamente a las 2 figuras avanzar entre la multitud. La niña volvió a mirar atrás. Sus labios se movieron sin sonido. «Ayuda». El corazón de Javier dio un salto. No había pruebas, solo una intuición y una señal casi olvidada. Miró a Sombra. «Tú también lo sientes, ¿eh?». El perro alzó la cabeza, la cola tensa, el cuerpo preparado. En ese instante, una voz femenina sonó por la megafonía. «Vuelo 317 con destino a Sevilla. Embarque inmediato por la puerta C12». La mujer y la niña se dirigían justo hacia allí. Javier respiró hondo. No era un hombre impulsivo, pero había aprendido que algunos silencios esconden gritos. Tomó una decisión: seguirlas, sin alertar a nadie todavía. Tal vez era un malentendido. Tal vez solo su corazón recordando viejos fantasmas. Pero si aquella señal era lo que creía, mientras caminaba detrás de ellas,
La luz de la mañana se filtraba por las cristaleras del aeropuerto como un presagio. Todo parecía normal. Y sin embargo, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella pequeña señal en el aire, como un susurro entre el bullicio, acababa de despertar un pasado que Javier creía enterrado. El sol ya estaba alto sobre las pistas del aeropuerto, cuando Javier decidió que no podía ignorar aquella intuición. Desde la sala de seguridad observaba las cámaras del corredor C12, siguiendo la silueta de la mujer y de la niña que avanzaban entre la gente. Ana caminaba despacio, con los hombros tensos, y cada pocos pasos miraba hacia atrás, como esperando encontrar un rostro conocido. Elvira, en cambio, mantenía una serenidad casi ensayada, con un bolso de cuero bien sujeto contra el cuerpo, y una sonrisa débil que engañaría a cualquiera menos a un ojo entrenado. Sombra, tumbado a los pies de Javier, levantó las orejas cuando escuchó el sonido metálico de una moneda cayendo. El guardia miró el monitor. Ana se había agachado a recogerla, y, en ese segundo, volvió a hacer el gesto. 2 toques cortos, uno largo. La misma señal. Javier sintió cómo el aire del cuarto se volvía pesado. Recordó la voz grave de don Emilio, su antiguo jefe y casi un padre para él. Si algún día no puedes hablar, usa el código. Golpea 2 veces rápido, una más larga. El que lo escuche sabrá que necesitas ayuda. Cerró los ojos un instante. Aquel hombre le había enseñado no solo a proteger, sino a entender los matices del miedo. Don Emilio, el abuelo, como todos lo llamaban, le hablaba del valor y de la dignidad, pero sobre todo de los ojos de los niños. Ellos nunca mienten. Solía repetir. Javier lo había perdido hacía años. Pero en ese momento, sintió su voz tan cerca como si estuviera al otro lado del auricular. Decidió actuar. Marcó un número interno en la radio. Control. Aquí Morales. ¿Podéis verificar el pasaporte de una mujer? Unos 60 años, viajando con una menor hacia el vuelo 317. Recibido, Morales. Pero, ¿motivo de la revisión? Solo una verificación rutinaria, respondió, sin explicar más. Sabía que si decía lo que sospechaba, lo detendrían con burocracia. Necesitaba tiempo, no preguntas. Mientras esperaba, tomó del cajón una vieja libreta que siempre llevaba consigo. Dentro guardaba una fotografía. Él, don Emilio y un perro joven. El primer sombra. En el reverso, la frase escrita con letra firme. Escucha los latidos, no las palabras. Sonrió con tristeza. Aquella niña había hecho exactamente eso. Pedir ayuda sin hablar. El altavoz de la radio rompió su pensamiento. Morales. Los documentos parecen en regla, pero hay una coincidencia extraña. La mujer no figura como tutora legal de la niña. Está registrada como tía lejana. Javier se quedó inmóvil. Su instinto tenía razón. Gracias, Control. Déjame hacer una última comprobación. Salió de la sala con paso rápido. Sombra a su lado. A medida que avanzaba, el ruido del aeropuerto se transformaba en una masa borrosa. En su cabeza resonaban las palabras de su mentor. Nunca ignores un silencio que pide auxilio. Cuando llegó al corredor C12, el embarque ya estaba casi cerrado. La mujer mostraba sus billetes mientras la niña, a un paso detrás, miraba el suelo. Javier se acercó despacio, fingiendo revisar la zona. Sombra se adelantó y olfateó el aire, emitiendo un leve ladrido. Elvira lo notó. Sonrió con incomodidad y dijo, «¿Qué animal más nervioso, señor? Suele reaccionar ante los nervios ajenos», respondió Javier, observando a la niña. «¿Todo bien? ¿Pequeña?» Ana levantó la mirada. En sus ojos había algo más que miedo. Era un reconocimiento. Sin hablar, apretó el puño y lo golpeó 3 veces contra su pierna. 2 rápidas. Una más larga. El mismo mensaje.
Elvira tiró de su mano y avanzó hacia la puerta. Javier dio un paso adelante. Señora, un momento, por favor. Revisión de rutina. ¿Ahora? Pero el vuelo está por salir. Solo tomará un segundo. Sacó su acreditación, tratando de mantener la calma. Elvira apretó los labios. Y por primera vez, el temblor en sus dedos traicionó su serenidad. Un agente auxiliar se acercó para confirmar. Mientras tanto, Sombra se sentó junto a la niña, moviendo la cola, como si la reconociera de algún lugar que no existía. Ana sonrió apenas, y esa sonrisa bastó para que Javier comprendiera que no podía dejarla subir a ese avión. Elvira respiró hondo. Bajó la vista y susurró. No entiendes. Oficial, no estoy haciendo nada malo. Pero la voz le quebró al pronunciar nada. En sus ojos brillaba algo más que culpa. Era tristeza. Javier la observó unos segundos y respondió con suavidad. A veces lo bueno también puede doler. En ese instante, la radio crepitó con un mensaje urgente. Morales. Tenemos nueva información sobre la mujer. Parece que hay una denuncia activa por desaparición de menor en Vallecas. Elvira levantó la vista y por primera vez, la máscara cayó de su rostro. La niña se aferró al perro, y el aire del aeropuerto se volvió inmóvil, como si el tiempo esperara el siguiente movimiento. Lo que Javier aún no sabía era que aquella denuncia tenía más historia detrás de lo que cualquier informe podría contar, y que el nombre del denunciante le resultaría dolorosamente familiar. El ruido del aeropuerto se había vuelto un murmullo distante cuando dos agentes acompañaron a Elvira y a la niña hacia la sala de control. Javier caminaba detrás, con Sombra a su lado, intentando mantener la calma que su corazón no tenía. Cada paso resonaba en su cabeza como un eco de viejos días de servicio, de esas misiones en las que lo invisible pesaba más que las órdenes. En la pequeña sala iluminada por luces frías, Elvira se sentó sin decir palabra. Ana, en cambio, no soltó la correa del perro. Lo acariciaba con la naturalidad de quien ha encontrado un refugio. Javier observó aquella escena y algo dentro de él se ablandó. Elvira la miraba en silencio, como si cada respiración le costara una disculpa. Una agente joven colocó los documentos sobre la mesa. Señor Morales, la denuncia por desaparición fue presentada hace 3 días. La niña se llama Ana Delgado. Su madre, María Delgado, vive en Vallecas. Aún no tenemos noticias de ella. Elvira cerró los ojos al oír ese nombre. Javier lo notó. ¿La conoce, señora?, preguntó. Ella respiró hondo antes de responder. La conocí hace mucho, cuando mi hija aún estaba viva. El silencio que siguió pesó más que cualquier acusación. Ana levantó la vista, confundida. ¿Tu hija?, susurró. Sí, mi amor. Se llamaba Clara. Tenía tu edad cuando desapareció en un accidente. Nadie la encontró. Javier sintió un nudo en la garganta. Comprendía sin necesidad de más palabras. Aquella mujer no era una delincuente, sino una madre perdida en su dolor. Pero la ley no entendía de cicatrices. Señora, dijo con suavidad, aunque sus motivos sean nobles, no podía llevársela. Elvira lo miró con una mezcla de dignidad y desesperanza. ¿Y qué sabe usted de lo que puede o no puede hacer una madre que ya lo ha perdido todo? La puerta se abrió. Un agente entró con un teléfono. Oficial, la madre de la niña está en línea. Javier tomó el auricular. Al otro lado, una voz temblorosa. Soy María Delgado. ¿Mi hija está bien? Sí, señora, está segura, respondió él. Pero hay algo que debe saber. El silencio de María se llenó de respiraciones entrecortadas. ¿Quién la tenía? Una mujer, que dice haber perdido a su hija. Al otro lado se oyó un sollozo contenido. Entonces, no la odie. Si supiera lo que duele perder a un hijo. Javier colgó despacio.
Volvió la mirada hacia Elvira y Ana. Sombra se había recostado a los pies de la niña. Tranquilo, como si entendiera que todo estaba llegando a un punto de equilibrio frágil. Señora, dijo Javier, no puedo dejarla ir, pero tampoco quiero verla sufrir más. La madre de la niña viene hacia aquí. Tal vez sea el momento de decir la verdad completa. Elvira asintió. Su voz se quebró al hablar. Solo quería sentir otra vez que alguien necesitaba de mí. La vi sola, llorando en la plaza. Y la tomé de la mano. No pensé, solo sentí. Y ahora entiendo que el amor sin verdad también puede herir. Ana la miró en silencio. Luego se acercó despacio y la abrazó sin miedo. Yo también te necesitaba, susurró. Pero no así. Javier apartó la vista. Había algo sagrado en ese gesto sencillo. El sonido de un coche se escuchó fuera. La madre había llegado. La tensión se podía cortar con el aire. Elvira temblaba. Ana apretaba la correa de Sombra. Cuando María entró, corrió a su hija y la levantó entre lágrimas. Elvira dio un paso atrás, incapaz de mirar. Pero Ana extendió una mano hacia ella. No llores, abuela. Nadie habló durante varios segundos. Sombra emitió un pequeño ladrido. Y fue como si con ese sonido el silencio se abriera para dejar pasar el perdón. Javier observó la escena sin moverse. No hacía falta ningún informe, ninguna sanción. Solo quedaba el sonido del corazón, ese que, por fin, alguien había escuchado. Y mientras madre e hija se abrazaban, doña Elvira cerró los ojos, comprendiendo que el amor perdido también puede regresar, aunque sea en un rostro distinto. Pero aún quedaba algo que el destino guardaba. Una llamada inesperada, con una voz del pasado, estaba por cambiar el curso de todo lo que parecía resuelto. La tarde caía sobre Madrid con esa luz dorada que suaviza incluso los recuerdos más duros. En la sala de seguridad, el aire se sentía distinto, más humano, menos frío. María y Ana se abrazaban en silencio, mientras doña Elvira permanecía sentada, con las manos entrelazadas sobre su bolso. Parecía más pequeña que unas horas antes, como si todo el peso de los años hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Javier observaba la escena con respeto, sin saber muy bien qué hacer con la mezcla de alivio y tristeza que le llenaba el pecho. El sonido de la puerta interrumpió ese silencio frágil. Un hombre mayor, de cabello blanco y paso sereno, entró apoyándose en un bastón. Llevaba una boina oscura y un abrigo gris que olía a madera y colonia antigua. «Disculpen», dijo con voz grave. «Busco al oficial Morales». Javier se giró, sorprendido. Tardó unos segundos en reconocer aquel rostro curtido. «¿Don Emilio?», murmuró. El anciano sonrió con una calma que solo dan los años. «Pensé que nunca volvería a verte, muchacho». Sombra, al oír la voz, corrió hacia él moviendo la cola. Don Emilio se agachó con esfuerzo y acarició al perro. «Así que, aún entrenas bien a tus compañeros de cuatro patas». Javier sintió que el corazón se le apretaba. No esperaba ese reencuentro. No en ese lugar ni en ese momento. «¿Qué hace usted aquí, jefe?» Escuché la llamada por la frecuencia interna. Cuando oí tu nombre, vine. Ya no tengo rango, pero tengo memoria. Elvira levantó la vista, con los ojos húmedos. «Emilio, ¿eres tú?» El anciano la miró con sorpresa, y su voz tembló un instante. «Doña Elvira, han pasado muchos años». «Demasiados», respondió ella. «Y parece que el destino nos ha hecho coincidir en el peor día». María observaba sin entender del todo. Javier miró al viejo mentor buscando respuestas, pero don Emilio solo negó con la cabeza. «No hay casualidades, hijo. A veces, Dios nos reúne donde todavía quedan cuentas por saldar». Elvira bajó la mirada. «Yo solo quise ayudar, Emilio. No soportaba el vacío. Cuando vi a esa niña,
Fue como ver a Clara otra vez. El anciano se acercó lentamente. No se trata de justificar el dolor, Elvira. Se trata de aprender a vivir con él. Ana, curiosa, se acercó a don Emilio. ¿Usted es el abuelo de Javier? El hombre rió suavemente. No de sangre, pero casi. Fui su maestro. Y los maestros también son un poco familia. La niña lo miró con esa franqueza que solo tienen los niños. Entonces también puede ser mi abuelo, ¿no? Todos sonrieron. Incluso María, que hasta ese momento no había soltado la mano de su hija, dejó escapar una pequeña risa que aligeró la atmósfera. Don Emilio se sentó despacio. Escuché lo que pasó. A veces, una señal basta para cambiar el rumbo de un día o de una vida. Miró a Javier con ternura. Lo hiciste bien, hijo. Escuchaste el silencio. Javier apartó la mirada. No sé si hice lo correcto. Solo seguí lo que sentí. Eso siempre es lo correcto, respondió el viejo. El corazón es más sabio que cualquier reglamento. Elvira se levantó y con voz débil dijo: No merezco perdón, pero gracias por no tratarme como una criminal. María la observó unos segundos. Luego se acercó y la abrazó sin decir palabra. Ana se unió al gesto, rodeando a ambas con sus brazos pequeños. Por primera vez en mucho tiempo, el llanto de Elvira fue tranquilo. Sin vergüenza, el reloj marcaba las 6:30 cuando los tres, abuelo, guardia y niña, salieron juntos del edificio. El cielo se teñía de tonos rosados sobre las alas de los aviones. Y el viento olía a lluvia lejana. Don Emilio se detuvo un momento, apoyando su bastón. Cada reencuentro deja una enseñanza, Javier. No siempre salvamos vidas. A veces solo las escuchamos latir de nuevo. Javier lo miró en silencio. Había algo sagrado en esa frase. Como una bendición. Sombra se tumbó a sus pies. Tranquilo. Como si también comprendiera que todo estaba en su sitio. Mientras el viejo mentor se alejaba hacia el atardecer, una sensación de paz cubrió el aeropuerto. Pero en el corazón de Javier, una duda persistía. ¿Qué historia unía realmente a Elvira y a don Emilio? ¿Y por qué aquel reencuentro parecía más que una coincidencia? La respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba. Oculta en una carta que alguien había dejado sobre su mesa, con una sola palabra escrita: perdón. La noche había caído sobre Madrid como un manto suave. En la oficina vacía de seguridad, solo quedaba encendida una lámpara amarillenta. Javier sostenía la carta que había encontrado sobre su mesa, el papel temblando entre sus dedos. Afuera, la lluvia fina golpeaba los cristales con ritmo constante. Sombra dormía junto a la puerta, pero al sentir la inquietud de su dueño, levantó la cabeza. «Tranquilo, amigo», murmuró Javier. «Parece que el pasado todavía no ha terminado de hablar». Abrió la carta con cuidado. La caligrafía era antigua, de esas que ya no se ven. Querido Emilio, decía, si lees esto, significa que al fin me atreví a contar la verdad. Aquel día no fue un accidente. Yo conduje demasiado rápido, creyendo que podía escapar de mi tristeza. Mi hija estaba en el asiento trasero. Y desde entonces, no he vuelto a mirarme al espejo sin culpa. Cuando vi a esa niña en la plaza, con la misma mirada que Clara, supe que la vida me daba una segunda oportunidad. Aunque fuera equivocada, no quería hacer daño, solo quería volver a sentir que el amor era posible. Javier cerró los ojos. Sintió que el peso de esas palabras llenaba la habitación entera. Doña Elvira no era una villana, sino una mujer que llevaba demasiado tiempo viviendo con su castigo. Recordó su rostro en la sala, su voz temblorosa, sus manos que parecían pedir perdón sin pronunciarlo. Entendió, entonces, que la historia no trataba solo de una niña salvada, sino también de una mujer que al fin encontraba el valor de enfrentarse a su sombra. Tocaron la puerta. Era don Emilio, empapado de lluvia, con el bastón en una mano y un sobre en la otra.
La encontré esperándome fuera, dijo, dejando el abrigo en una silla. Doña Elvira me pidió que te lo entregara. Dentro había una foto antigua. Una niña de rizos castaños, abrazando a un perro idéntico a Sombra. Detrás, con tinta desvaída, se leía: Clara y su guardián. El viejo suspiró. Ella nunca se perdonó, Javier. Pero esta noche me lo dijo. Quiere hacerlo bien. Por fin. Nande L. Nande L. Nande L. Nande. Nande. Nande L. Nande L. Viejo suspiró. ¿Qué quiere decir? Que ha ido a Vallecas a ver a María y a la niña. Dijo que necesitaba cerrar el círculo. Javier se levantó de golpe. No puede ir sola. Está frágil. Emilio sonrió con esa serenidad que solo los años permiten. Algunas culpas solo se disuelven caminando bajo la lluvia. No la detengas, hijo. Déjala llegar. Horas más tarde, el coche de Javier se detuvo frente a una calle estrecha. Las luces amarillas de las farolas dibujaban sombras alargadas. Frente a la puerta del número 27, doña Elvira hablaba con María bajo un paraguas compartido. Ana estaba allí, con un abrigo demasiado grande, sosteniendo una flor blanca en la mano. Cuando vio a Javier, corrió hacia él. Vino a pedir perdón, dijo la niña con la voz pequeña. Y mamá le dijo que el perdón también cura. Elvira se volvió. Su rostro, iluminado por la lluvia, parecía en paz por primera vez. Oficial Morales, dijo con una leve sonrisa. Gracias por escuchar donde otros solo ven culpa. Javier negó con la cabeza. Yo no hice nada. Solo seguí una señal. ¡Puh! ¡Puh! Ella asintió. A veces, las señales no son para salvar a otros, sino para salvarnos a nosotros mismos. María le ofreció pasar, pero Elvira miró al cielo. No, ya he llegado lo bastante lejos. Le entregó la flor a Ana. Clara también amaba las gardenias. Cuídala por mí. La niña la abrazó sin miedo, y por un instante, el tiempo se detuvo. La lluvia parecía limpiar no solo las calles, sino las heridas viejas. Cuando Elvira se alejó por la calle mojada, su silueta se volvió difusa entre las luces. Javier la siguió con la mirada hasta que desapareció. Don Emilio, que había permanecido en silencio, dijo con voz baja: El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve más ligero. Javier respiró hondo. En el aire de Madrid había algo distinto, como si la ciudad también exhalara alivio. Sombra movió la cola y se recostó a los pies de la niña. Todo estaba en calma. Pero en el fondo, Javier sabía que aún quedaba una última lección por aprender. La del buen soldado. Aquel que no se rinde ni siquiera cuando la batalla es con su propio corazón. La mañana siguiente amaneció limpia, con un cielo tan azul que parecía recién lavado por la lluvia de la noche anterior. Madrid despertaba despacio, como si la ciudad también necesitara un respiro después de todo lo vivido. En la estación de Atocha, el sonido de los trenes se mezclaba con el olor a café recién hecho. Javier se encontraba en uno de los andenes, de pie junto a Sombra, con el rostro sereno y los ojos cansados, pero tranquilos. En sus manos sostenía una carta doblada, la misma que don Emilio le había dejado la tarde anterior. La leyó una vez más, dejando que las palabras le calaran hondo. Un buen soldado no es quien cumple las órdenes, sino quien escucha el corazón del otro. Lo hiciste, hijo. Donde yo ya no podía llegar, llegaste tú. No todos los héroes llevan medallas. Algunos solo llevan silencio y un perro fiel. Javier cerró los ojos y suspiró. Sintió que aquellas líneas eran más que una despedida. Eran un relevo. Un permiso para seguir adelante sin culpa. Sombra se recostó junto a sus pies, alzando la cabeza con atención. El guardia sonrió y le acarició el cuello.
Parece que ya nos ganamos un descanso, compañero. De pronto, escuchó una voz familiar detrás. Javier. Ana corría hacia él con una bufanda roja que se movía como una bandera al viento. María la seguía, sonriendo. No podíamos irnos sin despedirnos, dijo ella. Doña Elvira nos ha invitado a su casa en el pueblo. Quiere que Ana vea su jardín. Dice que florecieron las gardenias. Javier sonrió. Entonces ve, pequeña. Los jardines necesitan manos nuevas para seguir vivos. Ana lo miró con esa luz curiosa que solo los niños tienen. Vendrás a visitarnos, ¿verdad? Claro, respondió él, agachándose para quedar a su altura. Cada buen soldado necesita comprobar que los suyos están bien. La niña lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. Tú también eres familia ahora, murmuró. María asintió en silencio, y durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Cuando el tren partió, Javier permaneció de pie, observando cómo se alejaban las figuras de la madre y la hija. El humo se disipaba con lentitud, y con él, el peso de los últimos días. En la radio del andén sonaba una melodía suave. Una voz antigua decía: a veces, el valor no está en detener el mal, sino en reconocer el bien cuando llega. Salió de la estación caminando despacio. El sol de la mañana se reflejaba en los charcos, y cada paso dejaba un destello. En una esquina, un vendedor de flores gritaba con alegría: «¡Gardenias frescas, recién cortadas!». Javier compró una, sin saber muy bien por qué, y la guardó en el bolsillo del abrigo. Al cruzar la calle, levantó la muñeca y dio 2 golpecitos cortos y uno largo. El viejo código de don Emilio. Sombra. A su lado, alzó las orejas y movió la cola. Javier sonrió, mirando al horizonte. «Todo claro, compañero», murmuró. «Misión cumplida». Y mientras se alejaban entre la gente, el murmullo de la ciudad se confundía con el rumor suave del viento. Era como si Madrid entero respirara al unísono, celebrando en silencio a un hombre que, sin buscarlo, había devuelto el significado de la palabra familia. La luz de la mañana aún reposaba sobre Madrid, dorando los tejados y los recuerdos. A lo lejos, el silbido de un tren se confundía con el canto de los pájaros, como si la ciudad también quisiera decir adiós a Javier y a su silenciosa lección de vida. Él no salvó el mundo, ni detuvo una guerra, pero escuchó el corazón de una niña, y con ese gesto, reparó algo mucho más grande: el alma herida de una familia. Si esta historia te ha conmovido, marca el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, o simplemente quieres dejar tu opinión, pulsa el 0. La enseñanza es sencilla, pero profunda. El amor y el perdón no necesitan grandiosidad, solo valentía. Nadie está tan roto que no pueda volver a amar, ni tan perdido que no pueda encontrar el camino de regreso. La bondad, incluso la más pequeña, puede cambiar el destino de alguien. Igual que una sola chispa puede encender la esperanza en la oscuridad. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno, un gesto de compasión puede guiarnos hacia casa cuando ya no recordamos el camino. Tómate un momento para pensar en ello. Quizás también haya alguien, cerca o lejos, que necesite una señal como aquella que Ana hizo con su muñeca. 2 toques cortos, uno largo, el mensaje universal de quienes todavía creen en la bondad. Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien a quien ames. A veces, una